El fraccionamiento celular consiste en la homogeneización o destrucción de las uniones celulares por medio de distintos métodos, ya sean mecánicos o químicos, los cuales se encargan de romper las membranas plasmáticas y separar las fracciones subcelulares de acuerdo con su masa, superficie y peso específico. Se utilizan diversos métodos de fraccionamiento celular, la mayoría de estos basados en la homogeneización de la célula en una solución acuosa a distintas concentraciones. Esta solución generalmente está compuesta de sacarosa. Es necesario implementarlo porque este procedimiento nos permite obtener 4 fracciones que son mitocondrial, nuclear, cromosómica y soluble, para luego ser analizados por métodos físico-químicos. Centrifugación diferencial. Es el proceso que tiene como resultado la obtención de un sobrenadante y un material sedimentado. Al principio todas las partículas se hallan distribuidas homogéneamente, pero luego de la centrifugación se depositan en el tubo a distintas alturas de acuerdo con sus respectivas velocidades de sedimentación. Pasos. Primero se mete el tubo en la centrifugadora, luego las partículas livianas migran hacia afuera del eje de rotación, las más densas se acercan al eje. Luego las partículas sedimentan al fondo del tubo y pueden seguir siendo analizadas. Citometría de flujo. Permite seleccionar células enteras y los cromosomas o componentes subcelulares enteros de una muestra. Esto se logra mediante el empleo de cámaras de sedimentación especiales, que funcionan con pequeñas fuerzas de gravedad en las cuales las células o los cromosomas se separan según sus tamaños o densidades. Pero las poblaciones celulares pueden ser separadas mucho más eficientemente mediante un instrumento llamado citometría de flujo, en el que las células fluyen unas tras otras por un tubo muy delgado. Son discriminadas y entonces separadas de acuerdo con la fluorescencia que emiten. El fluorocromo es segregado en los distintos tipos celulares mediante anticuerpos específicos. La electroforesis. Esta es una técnica utilizada para llevar a cabo la separación de biomoléculas como el ADN según su tamaño, cuando éstas se encuentran en una disolución mientras al tiempo son sometidas a un campo eléctrico. El proceso se lleva a cabo en un equipo con carga positiva en uno de los extremos y con carga negativa en el extremo contrario. Esta es una especie de cancha en donde encontramos en la superficie un gel que está compuesto por agarosa. Este forma como una especie de malla en la superficie. Al ubicar las moléculas rápidamente, estas irán hacia el polo con carga contraria con respecto a ellas. Para poder observar estos movimientos se pone un pigmento. Entre más pequeña, migrarán al polo con carga contraria más rápidamente. Al observar esto se puede apreciar el tamaño de las moléculas y la cantidad de cada una de ellas. El voltaje que se aplica oscila entre 80 y 120 voltios. Todo esto se basa en que el ADN se encuentra cargado negativamente debido a los grupos fosfato. Por eso se aplica el campo eléctrico, el cual el ADN se desplaza del polo negativo al positivo. Entre los factores que afectan la velocidad con que el ADN migra en el gel se encuentra el tamaño de la molécula, la concentración de agarosa y la conformación del ADN. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes, lo cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas que se excluyen mutuamente. En primer lugar, separan componentes de la mezcla para obtenerlos más puros y puedan ser usados posteriormente. Y en segundo lugar, miden la proporción de los componentes de las mezclas. En este caso, las cantidades de material empleadas suelen ser más pequeñas. El primer ejemplo se trata de cromatografía plana. Esta se realiza sobre un papel u otro material sólido y suele llamarse cromatografía ascendente en capa fina, porque la fase estacionaria recubre un soporte plano y rígido. Esta se realiza de acuerdo a los siguientes pasos. Paso 1 es la aplicación de la muestra. Paso 2 se sumerge en el extremo inferior en la fase móvil. Paso del 3 al 5, la fase móvil asciende por capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. Paso 6, se marca el frente de avance del disolvente y se deja secar la placa. Y paso 7, el revelado de los componentes ya separados y medida de su avance. El segundo ejemplo se trata de cromatografía en columna. Esta se realiza por los siguientes pasos. Paso 1, la muestra es depositada sobre el lecho cromatográfico. Paso 2, la muestra penetra en el lecho. Paso 3,
se añade fase móvil. Paso 4, comienza la separación de los componentes de la muestra. Paso 5, se eluye el primer componente y paso 6, se eluye el segundo componente, así completando la separación.